Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Estoy muy emocionado y contento porque hoy tengo invitado a mi profesor de matemáticas, Raúl Rodríguez, de la Universidad de Montemorelos. Él es originario de Cuichapa, Veracruz, en México. Hola, profe, ¿cómo está? Bienvenido a Diosidencias. Hola, Christopher. Gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en este momento. No, el placer es nuestro, profe. Realmente estoy muy contento porque usted es una persona que aprecio mucho y estoy muy emocionado de poder escuchar la historia que tiene para hoy. Así que el tiempo es de usted, profe. Cuéntenos esa diosidencia. Oh, sí, gracias, Christopher. Y en este momento yo quisiera platicarles acerca de dos experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Bueno, yo soy, como acaba de comentarse, originario del estado de Veracruz, y cuando muy joven yo deseaba estudiar en la Universidad de Montemorelos, que se encuentra en el norte de México, y decidí venir hacia Montemorelos en el estado de Nuevo León. Pero pues como soy de escasos o era de escasos recursos en ese momento y sigo siendo, como los profesores somos de escasos recursos, por supuesto, en ese momento pues yo decidí, para continuar mis estudios acá en la Universidad de Montemorelos, trabajar para sostenerme, pero trabajar en los veranos. El primer año que yo estuve cursando aquí en la Universidad de Montemorelos mi carrera de licenciatura en educación en el área de física y matemáticas, decidí irme a trabajar a los Estados Unidos. La Universidad de Montemorelos nos ha preparado para valernos en la vida por nosotros mismos, haciendo trabajos de diversas formas. Entonces yo decidí ir a trabajar al estado de Washington, en el norte de los Estados Unidos, en el verano, para sostener mis estudios. En esa ocasión, yo decidí pasar primero a la ciudad de Los Ángeles. Nunca había ido a los Estados Unidos, era mi primera ocasión. Unos amigos me indicaron la ruta que yo debía de seguir. En ese tiempo, que era antes del 1990, pues ustedes se imaginan, no había la tecnología que hay hoy en día, el Facebook, las redes sociales, el internet, así que todo era a través de mapas y rutas bastante largas. Me tocó viajar entonces desde Monterrey hasta la ciudad de Tijuana para pasar la frontera por la garita de Otay. Mi destino final era la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, para ir a trabajar en el valle que se llama el Valle de Yakima, donde se cosechan las manzanas, esas manzanas famosas del estado de Washington. Ese era mi destino final para trabajar ese verano de 1987. En esa ocasión, al pasar por la garita de Otay, en la frontera en México, Estados Unidos, en la ciudad de Tijuana, los amigos me habían dado instrucciones de cómo hacerle. Entonces yo tenía que tomar un autobús que partía precisamente de la frontera hacia la ciudad de Los Ángeles. Y ya tenía yo la dirección hacia dónde iba a llegar. Unos amigos me iban a recoger, me iban a hospedar en su casa en Glendale, cerca de Los Ángeles. En esa ocasión, yo decidí tomar un autobús que partía entonces de la garita de Otay, donde viajaban la mayoría eran migrantes mexicanos con destino a Los Ángeles. Y recuerdo muy bien la frase del conductor. Aquí nosotros tenemos un lema: primero muertos que llegar tarde. Y se arrancó una velocidad tremenda que no bajó en todo el Freeway 5. En esa ocasión mi recorrido fue de la ciudad de San Diego a Los Ángeles. Aquí lo interesante es que yo llegué de noche a Los Ángeles. Nunca había estado en una ciudad enorme como Los Ángeles en California. Llegué a la estación del Greyhound en el centro de Los Ángeles a la 1 de la mañana, sin conocer y solamente llevando un papelito que decía la dirección. Les recuerdo, no había Google Maps, no había Facebook, WhatsApp, nada de eso. Todo era de manera analógica. Así que al llegar a la estación del autobús
en el Greyhound, ahí en Los Ángeles, en el centro, yo sin saber comencé a caminar sobre una avenida bastante grande, pero con poca iluminación, saliendo justo de la estación del autobús. Me comenzaron a seguir dos personas muy sospechosas, se veían malas personas, y yo caminaba cada vez más rápido, y la calle se hacía cada vez más oscura y más solitaria, yo sin saber hacia dónde me dirigía, y esas personas siguiéndome. Claramente la intención era asaltarme, y que estaban muy cerca de mí, cuando de repente veo en una parada de autobús a una persona y me acerqué. Era un hombre moreno, afroamericano, bastante grande, robusto y con su uniforme de policía. Me acerqué a él y él me saludó muy amablemente en inglés, que yo entendía algo, y me preguntó que si hacia dónde me dirigía, que si me podía ayudar. Le indiqué que yo tenía miedo, que me venían siguiendo, y cuando volteamos a ver, los hombres habían desaparecido. Al parecer vieron a este sujeto bastante alto, fuerte, robusto, vestido de policía, y tuvieron miedo y desaparecieron. Este hombre, el policía, me indicó dónde quedaba la dirección, qué ruta de autobús tomar. Me esperó allí para que yo pudiera tranquilizarme, y en un momento yo agradecí a Dios porque pues había encontrado a alguien que me podía ayudar. Entonces volteé para ver que ya venía el autobús. Estábamos solamente esa persona y yo en esa parada de autobús a la 1:30 de la mañana, en medio de la oscuridad, cuando se acerca el autobús. Volteo para darle las gracias a esa persona, y aquí la diosidencia es que no había nadie, absolutamente nadie. Yo quedé sorprendido porque juraba haber hablado con un policía enorme, y estos hombres que me venían siguiendo desaparecieron, huyeron al verlo. No pudo haber desaparecido de la nada ese señor, porque yo debía haber visto hacia dónde caminó. No había nadie. En ese momento yo entendí que esa persona era un ángel, que Dios había puesto en mi camino para dirigirme. Tomé el autobús, seguí las instrucciones que esta persona me dio, la ruta que él me dijo, exactamente como él me dijo. Llegué a mi destino como a las 2:30 de la mañana en la ciudad de Glendale, y me recibieron mis amigos que ya me estaban esperando. Se sorprendieron cuando yo les conté esta historia. Esta es una de las historias que tuve ese verano de 1987, ya hace mucho tiempo. Yo lo recuerdo con bastante emoción. Y ahora les contaré una segunda historia que tiene que ver con algo similar. Es cuando Dios pone las condiciones para que tú puedas reconocer que solamente Él es Dios y que tiene el control de tu vida. Ese verano del 87 yo decidí regresar nuevamente al siguiente año, el verano de 1988, al mismo lugar, a la ciudad de Yakima, para trabajar. Ese verano del 87 me fue muy bien. Entonces yo decidí regresar para 1988 al mismo lugar. Estando entonces en mi viaje hacia la ciudad de Seattle, que era nuestro destino final en ese año de 1988, me reuní con un amigo que nos encontramos en la ciudad de Los Ángeles. Ya conocía más acerca de la ciudad de Los Ángeles, así que de ahí partimos de Los Ángeles en autobús hacia Seattle, en el estado de Washington. Nuestra intención era ilusamente que íbamos a trabajar en la compañía Boeing, la que hace los aviones. Nosotros llegamos un sábado en la mañana, pero ya no alcanzamos a llegar a la iglesia porque nuestro destino era pues ir a una de las iglesias adventistas. Así que buscamos para reunirnos con los hermanos en la Sociedad de Jóvenes, la cual se realiza los sábados por la tarde, regularmente entre 4 y 5 de la tarde, acá en México. Y pensamos que era así también allá en los Estados Unidos, en la ciudad de Seattle. Y encontramos que había una iglesia hispana en la zona conurbada de Seattle que se llama Bellevue, y hacia allá nos dirigimos también en transporte público, sin mapas, sin otra cosa más que preguntando. Llegamos a la ciudad de Bellevue, a donde se suponía que estaba la iglesia adventista hispana, y allí pensábamos reunirnos con los hermanos para que nos dieran posada, porque nosotros no llevábamos a dónde llegar a esa ciudad en Bellevue. Aproximadamente a las 4 de la tarde, 4:30, ya comenzaba a estar un poco más oscuro y frío, comenzó a llover y la temperatura era cada vez más baja.
Afortunadamente dimos con la iglesia, caminamos mucho de donde dejó el autobús. Entonces, al encontrar la iglesia, nosotros pues pensamos que los hermanos estaban reunidos allí. Pero para nuestra sorpresa no fue así, no había nadie, la iglesia estaba cerrada y encontramos un letrero que decía que pues precisamente ese sábado en la tarde no habría reunión. Así que quedamos chasqueados al no encontrar a nadie y ahora nuestros planes estaban frustrados porque no teníamos dónde llegar, teníamos mucha hambre, no habíamos comido en todo el día, hacía 24 horas que no comíamos. Como estudiantes, pues nuestros recursos eran muy escasos. Así que nos comenzamos a desesperar porque comenzó a caer la noche y el frío cada vez más fuerte. La lluvia era bastante helada, así que no había hacia dónde ir. Comenzamos a tener miedo. ¿Qué haremos ahora? Estamos en una ciudad extraña, no conocemos a nadie aquí. Nuestra esperanza era encontrar a los hermanos de la iglesia adventista que nos darían posada y algo de alimento, como suele ser. Los hermanos de las iglesias adventistas siempre reciben a los forasteros, a los peregrinos, a las visitas que necesitan apoyo. Ellos siempre están al pendiente y ayudan, pero no había nadie. Intentamos entrar a la iglesia porque pensamos que llegarían posteriormente y estaba cerrada con seguro, así que nuestras posibilidades comenzaron a decrecer y a desesperarnos. Intentamos ver si había alguna otra puerta por donde poder entrar a la iglesia porque ya hacía muchísimo frío y necesitábamos algún lugar donde refugiarnos del frío y de la lluvia. Por más que intentamos, pues no había ninguna puerta abierta. Entonces ya dijimos, esta va a ser pues la última opción. Y de manera sorprendente, y aquí está la diosidencia, y al tomar la perilla principal de la puerta, que era una puerta grande de madera, se abrió milagrosamente sola. Solamente pusimos la mano y se abrió la puerta. Esa puerta que nosotros habíamos intentado abrir previamente y estaba cerrada, nos aseguramos que estaba cerrada porque la vimos, se abrió milagrosamente. Y pudimos entrar a la iglesia vacía, por supuesto, no había nada, una iglesia amplia. Y nosotros pues decidimos, aquí vamos a refugiarnos, vamos a esperar hasta que llegue el pastor de la iglesia o algún hermano para que nos pueda dar pues alguna posada donde estar. Era tanta nuestra hambre y nuestro cansancio que decidimos bajar a la cocina que estaba en el sótano de la iglesia y allí encontramos pues víveres, encontramos algo para comer y dijimos pues con permiso hermanos, no están ustedes aquí, pero gracias porque tienen aquí alimento. Y había ropa también que la iglesia suele regalar a los necesitados. Encontramos algunas chamarras, algo ahí para cubrirnos del frío. Comimos lo que allí había, hasta palomitas hicimos. Dijimos, vamos a pagarle a los hermanos. Cuando ellos vengan, le vamos a pagar esto que consumimos. Era tanto nuestro cansancio que nos acostamos en la alfombra y nos quedamos dormidos. Hasta el día siguiente, el domingo en la mañana, despertamos espantados porque escuchamos que estaban hablando y unas personas habían entrado a la iglesia y bueno, no sabíamos ni dónde estaban. Cuando nuevamente caímos en la realidad que estábamos dentro de la iglesia ahí en Bellevue, en Washington, y que habíamos entrado sin permiso porque la puerta se abrió. Al levantar nuestra vista, que estábamos en el suelo, nosotros en la alfombra durmiendo, nos hablan una persona, era el pastor de la iglesia, el pastor principal de la iglesia, que esa iglesia era de habla hispana también, pero de habla inglesa, se compartían el edificio. El pastor era de habla inglesa, así que nos habló y nos dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Bueno, en inglés, por supuesto, ¿verdad? Y nosotros espantados le dijimos, pastor, la iglesia estaba abierta. No es posible. Yo fui el último que salí de la iglesia y la cerré con doble seguro, tiene doble pasador y los dos estaban cerrados. No es posible. Pastor, la iglesia estaba abierta cuando nosotros intentamos abrir, estaba cerrada, pero luego cuando abrimos de nuevo, milagrosamente se abrió. El pastor quedó sorprendido, sin palabras. Esta es la diosidencia. ¿Cómo pudo abrirse esa puerta que el pastor había cerrado y que nosotros habíamos visto que estaba cerrada? Y en un momento la puerta se abrió milagrosamente.
Yo solo puedo pensar que es Dios que nos puso esa oportunidad para poder seguir nuestro camino y no pasar la noche allí en la calle, en el frío, y quizás no hubiera levantado la patrulla, hubiera ido a parar a la cárcel, pero nos dio ese lugar para alimentarnos y estar en un lugar cómodo, protegido del viento, de la lluvia y del frío. Dios protegió a este estudiante, a su servidor y al amigo con el que estaba yo viajando. El pastor quedó sorprendido de lo que había pasado. Cada vez que recuerdo esa historia, doy gracias a Dios porque en situaciones de dificultad, cuando uno ora a Dios, Dios te escucha. Nosotros oramos y le pedimos a Dios, Señor, ayúdanos, porque estamos en una situación, se nos acabaron los recursos, solamente tú puedes ayudarnos. Después de esa oración, la puerta se abrió. Diosidencias. Dios tiene el control de tu vida y si tú te pones en las manos de Él, Él hará lo mejor por ti. También qué valor, ¿no? De aventurarse a un país, porque no fue a otra ciudad dentro del mismo país, a otro país, a una ciudad que no conocía y asumir todos los retos. Los propósitos estaban ahí, usted tenía que ir a hacer su parte prácticamente, pero Dios creo que tenía preparado esas experiencias para que en un futuro que usted pudiera enfrentar situaciones similares, se acordara que Él tenía planes especiales para usted. Quizá era poder apoyar a más estudiantes o quizá también enseñar, porque pues al final de cuentas usted es un profesor y puede inspirar a otras personas a través de sus enseñanzas y también de sus consejos. Entonces creo que los planes que Dios tenía para usted era que no se quedara solamente como estudiante, que lograra sus sueños. ¿Y cómo lo hizo? Demostrándole que en los momentos difíciles Él estaba para usted. Quedo emocionado por las historias. Digo, la primera del policía estuvo bastante curioso porque de la nada se desapareció y después esto de la puerta que se abre. A veces las respuestas de Dios son rápidas, pero muchas veces también tardan un poquito, ¿no? Y qué bueno que en su caso fue rápida, porque en la primera situación lo hubiesen asaltado, golpeado y no sé qué más, y en la segunda pues hubiese quizá muerto de frío, porque pues la situación del clima en esas ciudades, en esa zona es bastante dura. Entonces Dios estuvo ahí para responder de la manera en que usted lo necesitaba. Sí, yo pienso que en esa ocasión estaríamos rondando el punto de congelación cuando se abrió la puerta. Yo creo que si hubiésemos quedado allá afuera nos hubiésemos congelado, por lo menos hubiésemos enfermado gravemente, cosa que no pasó. Dios tenía un propósito, ahora lo entiendo, después de muchos años entiendo que Dios quería prepararme para servirle como maestro. He trabajado en escuelas preparando a jóvenes desde la secundaria, preparatoria, universidad, carrera, ingeniería. Ahora estoy en el posgrado también y creo que Dios obró milagrosamente porque Él sabía que yo tenía que cumplir una misión y quería prepararme. Me preparó con esas herramientas y esas experiencias que no olvido, que cuando estoy en dificultades recuerdo que Dios puede obrar milagros. Es correcto, profe. Pues gracias a Dios por esos proyectos que tiene para usted y cómo lo ha cuidado a través de todos los años. Esas historias, a lo que me comenta, ya pasaron bastantes años, pero pues Dios sigue obrando y sigue cuidándolo. Usted sigue cumpliendo un propósito que Él tiene preparado para usted. Y los planes de nuestro Dios siempre son mejores que los nuestros. No sé si para ir terminando, profe, quiera agregar alguna frase o algún último mensaje para las personas que nos están escuchando. Yo siempre he pensado que algún día cuando podamos encontrarnos cara a cara con nuestro Dios, voy a volver a ver a ese policía, porque yo tengo la convicción de que era un ángel que Dios puso en ese preciso momento para protegerme. Y creo que es el mismo ángel que nos abrió la puerta de manera invisible. Tengo esa convicción de que podré en ese día glorioso, cuando veremos a nuestro Señor Jesucristo venir en las nubes y que estemos con Él en el cielo, podré entender muchas cosas por qué ocurrieron. Y yo creo para toda nuestra audiencia que esa debe ser una de nuestras principales motivaciones. Servir a los demás en todo lo que podamos, con la convicción de que algún día nos reuniremos con todos nuestros seres queridos, nuestros amigos,
en el cielo podremos disfrutar de la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por este mensaje, este último mensaje y esta reflexión que nos deja, también por compartir su historia. Y también me gustaría invitar a las personas que nos escuchan a seguir el podcast en cualquier plataforma, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Y también, aparte de seguirlos, pues compartirlo con las demás personas, porque estas historias están hechas para ustedes, para inspirar y para llenarnos de fe en estos momentos tan difíciles que se viven en nuestro mundo. Así que son bienvenidos siempre a compartir su historia y también no olviden compartirla con los demás. Profe, muchísimas gracias por su historia y usted siempre es bienvenido en Diosidencias, así que cuando se acuerda de alguna historia que quiera compartir o guste de compartir alguna otra experiencia, siempre va a ser bienvenido en Diosidencias, profe. Claro que sí, Christopher. Tengo varias historias para compartir cuando gusten. Nuevamente podemos charlar. Gracias a toda nuestra audiencia. Gracias, profe. Hasta luego. Saludos. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.